Pues muy buenas tardes, mis hermanos, hermanas. Vamos a comenzar con el segundo programa, Amor que Sana. Les agradezco que estén en línea, que estén escuchando este programa a través de Amigos de Jesús. Recuerden que vamos a estar cada segundo miércoles de mes, vamos a estar compartiendo un poco de la palabra de Dios, y esto en preparación a la hora santa, que se tiene los miércoles. Entonces, pues les invitamos a que promuevan esto, a que lo compartan con su familia, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, ¿por qué no? Porque va a ser muy importante que podamos tener esta preparación bíblica previo a la hora santa, previo a la hora con el Señor, con Jesús en Eucaristía. Y bueno, tenemos algunas, antes de comenzar, pues yo quiero expresar algunas intenciones. Vamos a pedir y ofrecer este programa por la salud de Jesús Guillermo, y también, por supuesto, por cada una de las intenciones, cada una de las peticiones que ustedes hacen aquí a Amigos de Jesús. No podríamos mencionarlas todas, son muchísimas, pero vamos a pedir por todas esas intenciones, todas esas peticiones que ustedes hacen con toda su fe, y vamos a ponerlas esta tarde en el corazón de Jesús. Comencemos. Si bien es cierto, el miércoles, el primer miércoles que tuvimos el programa, les comentaba que antes de compartir y de leer la palabra de Dios es muy importante hacer una oración. Entonces empecemos con esta oración para pedirle al Señor que nos ilumine, para pedirle al Señor que se manifieste, que Él sea quien hable, que Él sea quien nos dé este mensaje. Y lo empezamos como debemos empezar cualquier oración, en el nombre de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, gracias Padre, gracias por el don de la vida, gracias en esta tarde, gracias en este día, gracias porque tú nos permites seguir aquí, gracias porque nos concedes bendiciones que no podemos enumerar porque son muchas. Gracias Padre por ser nuestro guía, el que nos protege, el que nos cuida. Gracias porque nos das la oportunidad de contar con sacerdotes, con programas como este, con Amigos de Jesús, a través del cual hemos recibido evangelización. Gracias Padre, gracias Jesús, gracias también por salvarnos, gracias por enseñarnos, porque tú eres nuestro maestro, porque tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro dueño. Te damos gracias Jesús, porque nos has invitado y nos has llamado a ser tus discípulos. Queremos seguir siendo tus discípulos, cada día aprender de ti, cada día aprender del maestro que eres tú. Y también gracias Dios, Espíritu Santo, por la luz que nos das, porque en nuestras decisiones tú nos das sabiduría. Gracias Dios, Espíritu Santo, porque tú eres el dador de vida. Gracias porque a través de ti nosotros podemos hablar a nuestros hermanos. Gracias porque también nos das consolación. Gracias Espíritu Santo, porque eres el bálsamo en nuestras heridas y va sanando nuestras heridas cada día. Gracias Señor, te pedimos que te quedes con nosotros en este programa, que te quedes con nosotros, con todos los que están escuchando este programa, con todos los que escuchan Amigos de Jesús, todos los que de alguna manera participan con Amigos de Jesús. Te pedimos por cada uno de ellos, quédate con nosotros Señor, quédate con nosotros esta noche y siempre. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues retomando lo que platicábamos en el primer programa, Amor que Sana, yo quisiera, antes de empezar con nuestro tema, habíamos pensado que hoy platicaríamos sobre las enfermedades espirituales. Es un tema muy importante, muy interesante. Quizá nos vaya a faltar tiempo, es lo más probable, pero
pero vamos a tratar de abordar lo más importante y ojalá que podamos concluir con todo el tema completo. Antes quisiera compartirles algo importante, otro detalle muy importante respecto a Sagradas Escrituras. Cada programa de Amor que Sana lo vamos a estar estructurando de esta forma. Siempre vamos a tener la oración inicial, vamos a tener un poquito de cómo se lee la Biblia y luego vamos a tener el tema, ya el tema en sí, que vamos a estar acompañándolo y minándolo con la palabra de Dios para concluir la oración final. Esa es la estructura, la comparto para que todos sepamos la secuencia que está manejando este programa. Y bueno, el mes pasado les compartía cuáles son los pasos primordiales para leer la palabra de Dios. Y hablaba de una serie de pasos que no podemos olvidar, que debemos olvidar cuando se trata de leer la palabra de Dios. El día de hoy quiero compartir un poquito respecto a 3 elementos que necesitamos para interpretar un texto bíblico. Todos nosotros que leemos la Biblia, en alguna ocasión nos detenemos y decimos, bueno, Señor, ilumíname, porque quiero entender lo que me decís. Hay personas que me han dicho, Samia, es que no entiendo este versículo, no comprendo exactamente lo que Dios me quiere decir en este versículo. Y esto es porque para leer la Biblia necesitamos primordialmente 3 elementos. Necesitamos la ciencia, la fe y la vida. 3 elementos que no podemos olvidar. Siempre que leamos un texto bíblico, para poder interpretarlo, para poder entenderlo, necesitamos utilizar de estos 3 elementos: ciencia, fe y vida. ¿De dónde salen estos elementos? Estos elementos son y pertenecen a algo que se llama hermenéutica. Hermenéutica, ¿ok? Algunos de ustedes ya deben de conocer quizá esta palabra. Hermenéutica quiere decir o significa la ciencia que nos da las reglas para la interpretación de un texto. Es la ciencia que nos da las reglas para la interpretación de un texto. En este caso estamos hablando de un texto bíblico y hay ciertas reglas, hay ciertos elementos. Los repito: ciencia, fe y vida. ¿Qué quiere decir la ciencia? La ciencia quiere decir que para leer la Biblia es importante tomar en cuenta muchos datos, por ejemplo, datos históricos. Cada vez que leamos la Biblia, si queremos interpretarla con mayor profundidad, con mayor asertividad, con mayor iluminación, necesitamos la ciencia. Es importante conocer para qué fue escrito ese texto, para quién iba dirigido. Por ejemplo, cuando hablamos de evangelios, es importante saber, bueno, ¿a quién le hablaba Mateo? Mateo le hablaba a los judíos. ¿A quién le hablaba Marcos? Le hablaba a los gentiles, a los paganos. ¿A quién iba dirigido cada texto? Y eso nos ayuda mucho a entender cuál es el mensaje que Dios tiene. Entonces, eso es a lo que se refiere el elemento de la ciencia. ¿En qué momento de la historia fue escrito ese pasaje bíblico? Esto nos da muchísima luz al respecto. Y en la medida en la que nosotros leamos la palabra de Dios también con este elemento que se llama ciencia, vamos a evitar confusiones. A veces nos confunde la gente. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de los más comunes. Nos confunden algunas personas cuando nos dicen, es que en la Biblia nos dice que no debemos hacernos imagen de Dios, porque ahí lo dice la Biblia. ¿Sí? En efecto, ahí lo dice la palabra de Dios. Pero si utilizamos el elemento de la ciencia, entonces tenemos que entender en el momento en el que fue escrito este pasaje. Y fue en el momento, fue cuando iba trasladándose Moisés con todo el pueblo de Dios. Iban trasladándose, iban caminando por el desierto, y era un pueblo acostumbrado a tener muchos dioses. En su vida anterior, antes de convertirse a la fe, acostumbraban a tener muchos dioses, y se hacían dioses, y se inventaban dioses, y se creaban, se fabricaban dioses.
Entonces, por eso es que Dios les manda y les pide, no se hagan imagen de ningún Dios. Pero esto es para ayudarlos a pasar del politeísmo al monoteísmo, a tener solamente un Dios. Entonces, si ubicamos el tiempo histórico en el que fue escrito cada pasaje, esto nos ayuda y nos da mucha luz. Y entonces vamos a ser católicos que sepamos defender nuestra fe y dar razón de nuestra fe. Y ya no nos van a confundir, nadie nos va a confundir. A eso se refiere el elemento de la ciencia. El autor, por ejemplo, conocer un poquito del autor, un poquito quién era Pablo, un poquito quién era cada persona que ha escrito la Biblia, cada agiógrafo, que así se les llama a los escritores sagrados. Entonces, conocer un poquito de todo esto es el elemento de la ciencia. El elemento de la fe, pues es evidente. Para leer la Biblia necesitamos fe, porque la Biblia no es cualquier libro, no es un libro solo de historia, es palabra de Dios. Entonces necesitamos fe para leer la Biblia, necesitamos fe para poder entender que es Dios el que nos está hablando, a través de ese escritor sagrado, a través de ese agiógrafo, pero es Dios el que nos habla. Entonces ese es el elemento de la fe. Y por último, el elemento de la vida. ¿Qué quiere decir leer la Biblia con el elemento de la vida? Quiere decir que a la Biblia y a cada pasaje bíblico que nosotros leamos, necesitamos trasladarlo a nuestra realidad. No sé si les ha pasado que están escuchando, por ejemplo, en misa, y de repente escuchan el Evangelio y luego escuchan la homilía y dices, bueno, ¿el Padre me conoce algo o qué está pasando? ¿Por qué es lo que está diciendo el Padre? ¿Por qué lo que estoy escuchando en el Evangelio? ¿Por qué se adapta a lo que estoy viviendo en este momento? Bueno, eso se debe a que la Biblia es palabra siempre actual, viva. La Biblia, la palabra de Dios es viva. Entonces, como es viva, necesitamos aprender a adaptar cualquier texto bíblico, adaptarlo a nuestra realidad. Bueno, ¿cómo voy a aplicar esto en mi vida? ¿Cómo lo voy a aplicar en mi familia? ¿Cómo lo voy a aplicar en mi trabajo? ¿Cómo lo voy a aplicar con mis vecinos? ¿Cómo lo voy a aplicar con la persona que ayer me habló mal, con la persona que ayer me insultó, con la persona que se me atravesó en el camino, con la persona que me hizo daño? ¿Cómo lo voy a aplicar? Eso es el elemento de la vida. Entonces, recuerden esto, la palabra de Dios es actual y actuante. Actual, actuante. Actual porque siempre es vigente, porque siempre nos dice algo. No importa cuál situación estés viviendo, en la palabra de Dios encuentras la iluminación. Y es actuante porque siempre está trabajando en ti. Imagínate que Jesús, el alfarero, te está moldeando, está actuando a través de su palabra y está moldeando con sus manos tu vida. Entonces es actual y es actuante, está actuando en ti, en tu realidad, en tu vida. Entonces nunca olviden esos tres elementos. Eso es lo que el día de hoy les quiero compartir con respecto a cómo leer la Biblia. Entonces necesitamos leer la Biblia con ciencia, fe y vida. Nunca olvidemos esto y entonces podremos interpretar mucho mejor cualquier texto bíblico. Bien, pues vamos a pasar a lo que es nuestro tema. Hoy vamos a compartir sobre enfermedades del espíritu. ¿Cómo el espíritu se enferma? ¿Y por qué es tan importante hablar de este tema hoy día? ¿Por qué es tan importante? Fíjense que hay un dato muy interesante. El 90%, por lo menos el 90% de las enfermedades, hablo de las enfermedades físicas, las enfermedades del cuerpo, por lo menos el 90% de nuestras enfermedades se originan en la parte emocional y espiritual.
Entonces es impresionante este dato. Por lo menos el 90% de las enfermedades. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros acostumbramos una salud espiritual y emocional, seguramente vamos a tener salud física. Entonces, ¿quién de nosotros, por ejemplo, no desea que este año, este 2015, sea un año de salud? ¿Cuántos de nosotros no dijimos en ese abrazo que nos dimos de Año Nuevo, por ejemplo, cuando estábamos ahí en la casa, que nos dejamos el abrazo? ¿Cuántos de nosotros no nos deseamos tener salud? Yo creo que todos. ¿Y cuántos de nosotros no deseamos que este año, digamos, no haya enfermedades? Yo creo que todos. La salud es un deseo común. Todos queremos tener salud y todos queremos que nuestros hijos tengan salud, que las familias tengan salud, que el esposo, que la esposa tenga salud. Entonces, ¿cómo tener salud? La salud física comienza por la salud espiritual. ¿Ok? Entonces vamos a ir entendiendo este tema de enfermedades espirituales y sobre todo cómo combatirlas, qué necesitamos hacer. Y vamos a hablar principalmente del origen. ¿Cuál es el origen de la enfermedad? ¿Cuál es el origen de la enfermedad espiritual? El origen se reduce a dos cosas que se relacionan. La primera, el pecado. El pecado, cuando nosotros vivimos con una vida de pecado o estamos en pecado, ¿qué quiere decir? Cuando no estamos en gracia, entonces somos presa fácil para el enemigo y estamos muy propensos a caer en enfermedades espirituales, a enfermar. Vamos a decir que hablando en términos o combinando un poquito estos términos médicos, el pecado debilita nuestro sistema inmunológico. El pecado debilita nuestro sistema inmunológico. ¿Cuántos no tomamos pastillas para fortalecer el sistema inmunológico? Bueno, vamos a fortalecer ese sistema inmunológico espiritual estando en gracia. Vamos a confesarnos. Vamos a procurar la confesión una vez al mes. Vamos a procurar conservar ese estado de gracia. Renunciar a situaciones de pecado. Evitar ocasiones de pecado. Esto es bien importante. Evitar ocasiones de pecado. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros a veces decimos, no me pasa nada, yo soy fuerte, yo puedo caminar en el fuego y no me quemo. He escuchado muchísimo frases como esta. La realidad es que nuestra naturaleza humana es frágil. Es frágil. ¿Qué les dijo Jesús en el huerto de Getsemaní? Ustedes recordarán cuando les pide que oren con él. No sé si recuerdan ese momento de la palabra. Les pide, vamos a orar, oren conmigo, velen. ¿Qué pasa con los discípulos? Se quedan dormidos. ¿Y qué les dice? Oren porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces nunca olvides, el espíritu está pronto, está listo, está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué decía San Pablo? ¿Por qué hago lo que no quiero? ¿Por qué hago lo que no quiero? ¿Cuántas veces no nos pasa que dices, me voy a proponer no fumar? O algo muy común, por ejemplo, que situaciones que vivimos comunes, no voy a empezar la dieta, y eso se da mucho ahorita en este mes. Mucha gente está empezando dietas y está empezando, pero apenas pasa frente a ti el primer pastelito y caíste. La carne es débil. La carne es débil. Tenías mucho el deseo de empezar tu dieta, pero la carne es débil. Y así podemos mencionar esas situaciones, diferentes ocasiones, y pasa. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza humana es frágil. Acuérdense, el pasaje donde Jesús está en el desierto y es tentado. Acuérdense, Jesús es Dios, es perfecto Dios, pero también es perfecto hombre. Entonces, cuando fue tentado, usted analiza en este texto, analiza ese diálogo que tuvo Jesús con el enemigo,
Y Jesús era corte, tajante. Ni siquiera Jesús profetizó el diálogo con el enemigo. Tajante. Y tenemos que nosotros, tajantes. Nada que puedo andar en el fuego y quemo. El Espíritu está dispuesto a cargar de mí. Evitemos fiesta, malo, y en esta área tienen demás por
cuántas consolaste? ¿A cuántas enseñaste? ¿A cuántas ayudaste en el trabajo? Y entonces nos vamos dando cuenta, vamos midiendo qué tanto estamos enfermos del síndrome de la indiferencia. ¿Sí? Sería importante, después de revisar las principales enfermedades, sería interesante hacernos un diagnóstico, un autodiagnóstico, a ver cómo estoy, ¿verdad? Entonces, bien, esa es la primera enfermedad espiritual que compartimos. ¿Cuál es la segunda? Muy importante, se llama ceguera. La ceguera, obviamente la ceguera espiritual es una enfermedad espiritual terrible, es terrible, y la relaciono con la ceguera física, la ceguera del cuerpo. Qué terrible, pero es más terrible la ceguera espiritual. Es todavía peor, es todavía peor. Y la ceguera espiritual se da por muchísimas razones. Hay muchas causas por las cuales tenemos ceguera espiritual, pero la principal, y es de la que quiero platicar ahorita, es la falta de fe. La falta de fe. Cito este pasaje tan hermoso, ustedes recordarán, donde Jesús iba en la barca con sus discípulos, pero Jesús iba dormido. Imaginen esta escena. Entonces Jesús iba dormido, estaban los discípulos, de repente se empezó a mover muy fuerte la barca y se vino el oleaje y se vino el viento, se levantaron las olas tremendas y se vino la tormenta fuerte. Los discípulos vieron que Jesús estaba dormido y les dio pánico, les dio miedo. Imagínense las grandes olas sobre la barca. Ellos sentían que la barca se volteaba y que Jesús no los iba a poder ayudar porque estaba dormido. Entonces corren con Jesús y lo mueven y lo despiertan. Maestro, maestro, despierta que perecemos, despierta que nos estamos hundiendo. Jesús se despierta, levanta su mano con poder, con autoridad, porque así es Jesús, tiene poder y tiene autoridad, y levanta su mano y con una sola instrucción detiene aquella tormenta. Pero eso no es todo. Después voltea con sus discípulos y les dice: hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? ¿Por qué dudaron? Y nosotros cuando leemos el texto decimos: qué bárbaros estos discípulos. O sea, ¿cómo se les ocurre, verdad, dudar? ¿Cómo se les ocurre tener miedo? Pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros cuando enferma nuestra mamá, nuestro papá? Y nos da miedo. Y decimos: Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Jesús? ¿Dónde estás, Dios, que no te veo? Y luego todavía nos atrevemos, hay quienes, ¿verdad?, se atreven y dicen: si en verdad existes, que mi madre se salve. Y empezamos, ¿verdad? Y viene el reto. Y entra el miedo, cuando viene la tormenta, entra el miedo. Y cuando entra el miedo, hay una ceguera espiritual. Cuando permitimos que entre la duda, eso en automático nos deja ciegos. Esa es una ceguera. ¿Por qué? Porque no vemos la grandeza de Dios. Dejamos de ver la grandeza de Dios. Dejamos de ser conscientes del poder de Dios. Esa es la ceguera espiritual. Y es muy peligrosa. Y aquí voy a compartir una cita increíble que espero puedan llevársela para reflexionar. Pero la voy a compartir después de un canto que vamos a escuchar y que nos va a ayudar en nuestra reflexión para pedirle sanidad a Dios.
viendo en mis días desde mi propia concepción. Aquellos tristes recuerdos, los traumas, gritos leídos que me dejaron complejos y tan profunda decepción. Para arrancar la mentira y restaurar la sonrisa, y así sembrar alegría donde haya amor. Tengo con mi Dios. Entra a mi corazón, Señor. Entra, renueva la ilusión. Cura mis heridas, da la luz a mi vida. Te doy gracias por sanarme con tu amor. Para quitar la agonía de aquella agresión sufrida que me llenó de malicia, de odio, rabia y de rencor, y desterrar este miedo y todo remordimiento para empezar otro tiempo con más ternura y comprensión, para arrancar la mentira, recuperar la autoestima y así poder perdonar a aquel que me hirió. Te invoco, mi Dios. Entra a mi corazón, Señor. Entra, renueva la ilusión. Cura mis heridas, da la luz a mi vida. Te doy gracias por sanarme. Entra a mi corazón, Señor. Bien, pues este canto que perfectamente nos describe este proceso de sanación, este proceso de renacer, este canto de manera especial, que por cierto es de Luis Enrique Ascoy, es el autor. Y bueno, hago el comercial entre paréntesis, es parte de mi tercer producción musical que está dedicada a la sanación. Pero este canto de manera particular te va sanando desde el vientre de tu madre y te va llevando a través de diferentes etapas y va invocando a Dios para que Dios entre en tu vida y te vaya sanando. Y todo lo que menciona este canto es de lo que ahorita hemos estado hablando y vamos a seguir platicando: los rencores, los resentimientos. Ahorita vamos a tocar un poquito de esto. Y volviendo a donde nos quedamos, hablamos de la ceguera. La ceguera espiritual es falta de fe. Pero ¿cómo lograr la fe? ¿Cómo logramos esa fe? ¿Qué es la fe? La Biblia nos dice en Hebreos capítulo 11, versículo 1, que la fe es la certeza de lo que no se ve. La fe es la certeza de lo que no se ve. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! De lo que no se ve. Y eso es bien importante señalarlo.
Qué fácil es creer en lo que vemos. ¿Se acuerdan de Tomás? Tomás que dijo, hasta que yo no meta mi mano en tus heridas, en tu costado, no creeré. ¿Y qué dice Jesús? Tú crees porque has visto. Dichoso el que cree sin haber visto. Porque esa es fe. La fe es la certeza de lo que no se ve. Ojo, la fe no es creer. No es creer. No es solamente creer, porque incluso cuando yo digo creo, hay duda. Pues yo creo que sí. Cuando dices yo creo que sí, hay cierta duda. La fe es certeza, es estar convencido, es certeza. Entonces, acuérdense, Hebreos capítulo 11, versículo 1. Apréndanse, ese es un versículo que se tienen que aprender. Todos los católicos tenemos que saber, porque es la definición de la fe. ¿Qué es la fe? Nos dice la Biblia, es la certeza de lo que no se ve. Entre paréntesis les comparto una anécdota que me tocó vivir, o más bien que me platicaron. Me platicaron de una anécdota, y esto me lo platicó una cantante que ustedes deben de conocer, que se llama Dulce. Ella me decía, es que yo no entiendo mucha gente. Y me platicaba que un día venía en un vuelo, venía en el avión, y de repente el avión se empezó a caer, hubo una bolsa de aire muy grande y se empezó a venir abajo fuertemente, rápidamente, y todos se asustaron, se aterraron. Dice que al lado de ella venía una señora que durante todo el vuelo había estado rezando el rosario, con el rosario en la mano venía la señora. Pero ella me platica que cuando pasó esto del avión, la señora empezó a gritar. Y estaba aterrada y llena de miedo, y estaba asustada, y le entró la desesperación. Y Dulce me decía, ¿dónde estaba su fe? Pues no estaba rezando el rosario. Entonces me decía, yo no entiendo la fe, porque la fe es confiar. Y esta historia, esta anécdota que ella me platica, la relaciono con lo que ahorita les compartía de los discípulos que estaban en la barca y vino la tormenta y se llenaron de miedo, y les reprende Jesús, ¿dónde está su fe? Hombres de poca fe. Es lo mismo. Entonces, si somos católicos de fe, hay que demostrarlo. Tenemos que demostrarlo, que confío que Dios es grande, que confío que Dios tiene poder. Así que a partir de ya, de este momento, de mañana, de ya, cuanto antes, tenemos que confiar. No importa lo que pase en tu vida, confía. No importa que tu mamá se enferme, no importa que te caigas, no importa que te detecten cáncer, confía. Ten fe. No importa que pierdas el trabajo, no importa que tengas un accidente, confía. No tengas ceguera espiritual. Ten la certeza en lo que no estás viendo. Amén. Entonces, esto de la ceguera espiritual es una enfermedad muy fuerte, muy grave. Es una enfermedad que se puede combatir fácilmente. Y voy a compartirles un poquito. Cómo pasa el tiempo de rápido, pero les voy a compartir un poquito de la segunda carta de Pedro. En el capítulo 1, a partir del versículo 5. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, a partir del versículo 5, que dice: por eso pongan el máximo empeño en incrementar su fe con la firmeza. La firmeza con el conocimiento. El conocimiento con el dominio de los instintos. El dominio de los instintos con la constancia. La constancia con la piedad. La piedad con la caridad. Y la caridad con el amor fraterno. Y a lo mejor está muy larga esta cita bíblica, pero rápidamente la vamos a repasar. Yo le llamo a esto los escalones de la fe. Imagínate una escalera. Entonces imagínate que la fe es el punto de partida. La fe no es nada más decir yo creo. La fe no es nada más repetir el credo en la misa, creo en un solo Dios Padre. No es nada más eso.
La fe incluso, no es nada más rezar el rosario. La fe es creer, y más que creer, estar convencidos. Entonces, la cita bíblica son los escalones de la fe. Imagínate una escalera para que te sea más fácil comprender esta cita bíblica. Y en el primer escalón tenemos la fe. En el segundo escalón tenemos la firmeza. Porque si tienes fe, ok. Si tienes fe, después tienes que ser firme en lo que es. Después de la firmeza, es conocimiento. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita? Estamos leyendo la palabra, estamos aumentando el conocimiento. Tenemos que aumentar nuestro conocimiento. Que no venga cualquier persona, nos da algo y nos cambie de idea. Nos diga algo y nos convenza y nos cambie de religión. Tiene que haber conocimiento, tiene que haber solidez, tiene que haber sustento en lo que estamos creyendo. Entonces, conocimiento es el tercer escalón. Cuarto escalón es el dominio de los instintos. ¿Qué me sirve decir que creo, tengo fe, si no soy capaz de dominar mis instintos? ¿Cuáles son mis instintos? Si alguien me grita, me ofende, me agrede, ¿cuál es mi instinto? ¿Qué quiere ser mi instinto? Pelear, contestarle, ¿verdad? Pero no, fe. El dominio. El segundo es ya inédito y no. Yo sí, la aplicación es muy importante. La piedad